usar a la imagen. Entonces, esto debido a que el castellano, el francés, por ejemplo, tienen una lengua madre que es el latín, entonces tienen estructuras comunes. No, el francés en un 50%, según datos, ha influido en el inglés cuando los franceses dominaban Inglaterra hace 1000 años aproximadamente, ¿no? Entonces, también tienen estructuras comunes, pero en el caso de la aymara, es otro tipo de lengua, es sufijante, es aglutinante. Entonces, necesitamos hablar de otras técnicas de traducción en base a la reflexión también que ustedes puedan hacer con la experiencia que tengan. Entonces, vamos a ver algunas. Hiwasa haqo kipktanuka hilat kuyakanaka atam kipktanukaha haniu qelqatanaka haqo kipktan haniu qelqatanaka atam kipktan hanukaha unhañanaka uthiha unhañatak untaña sabjaviajapaha ukanak atam kiparaksna hanukasti istañanaka hanukasti arsutanaka ukam yaqepamuisna uka qelqatanaka ksa Hakokipks no kama, kama kelkat jurap hestka tukar hakokipks no kama. Haneuka kikit hilat kuyakanaka. Yamakisa ka untanya tak ut, istanya tak ut, hukam hariwa. Hukam chamhamau katuka hitayaskanyi kama. Hitayaskanyi. Kat mayam istanyo kat hitayaskanyi kat mayam unihanyo kat hitayaskanyi. Ukam luranya piko tukam hari kaya kelkatat si pansa. Ukatukam han harinya pataki haya kapiyana pirinaka utkarakiu. Ukanakata kheparo inte epam inasa hurpuru inte esip karakchim upiu kaha kam hari caranya batak hiwas kelkanyas kam ichaka arsuta gukaya masukat uka maiha harakiwa ya kam sayan hilata wita ko akarhutano katuparstani hermanos y hermanas hoy he venido aquí a aclararles sobre el proyecto de ley de vacunación saquiñan kam Maini pachpisas que hilata kuyakanaka hichuru humana karo khana istir purinta aka kunhamsa ka poltesitan ukhata kamay pachpay khana istani ko hanka kiña pay maini arsus kat maina hanka kiña kamay hawa. A lo que me voy es los formatos son importantes en la traducción. A veces pensamos que el formato de traducción que tenemos que hacer es solamente escrito, no texto, que nos dan una hoja, ¿no? Entonces ahí vamos a traducir, para eso también hay técnicas, ¿ya? Entonces sería importante, por ejemplo, hablar qué técnicas podemos usar para el escrito, qué técnicas podemos usar para un video, para un audio, casi por ahí nomás tienen también similitud los dos últimos, y para un discurso, una traducción simultánea, ¿no? Gilata Vidal hablando y yo hablando aquí. Entonces, para muy capo, por ejemplo, una traducción simultánea. Una traducción textual, así, ¿no? Entonces, puede ser que ustedes traduzcan y tengan mayor habilidad para lo escrito, o tengan mayor habilidad para un acto discursivo, ¿no? Entonces, esos formatos son importantes. Decía que el video, por ejemplo, para mí es más demoroso, porque tienes que recoger, escuchar nuevamente y traducir, recoger, escuchar nuevamente y traducir. En el caso del texto, no, directamente ahí ves, no necesitas rebobinar para traducir, ¿no? Entonces, pareciera, para mi experiencia, ¿no? Puede ser que ustedes tengan otra técnica, que es más demoroso traducir en formato video. Así entonces. Y ya sabiendo eso, entonces tenemos que pensar en traducir no solamente en escrito. Claro, la mayoría es escrito, ¿no? Monografías. A ver, hasta para una publicidad de propaganda radial nos dan hoja. Entonces, traducimos y recién decimos. Pero hay otras formas también. Por ejemplo, dice, ¿no? Mi mara se quita. Acá ma tata irpiri barsu y ukat apayanem ukat huma hakokipat apayan hetatsas. Ukat tata irpiri aski bahani pakel kata kita nuga kama hamok kamsatasa hamok katai. Ukama waro katai. Ukat arsuta paha ukamar kama kamsatasa ukamar kama hakokip hanyara kipi. Hanira que usis katam akat
patak ururu apayanitat sasin hanuka hanka kimunaka karur baja apayanitat hukam haipo apayanitas matsasa kama utkia kepahilat kuyakanak. Entonces, el traductor también tiene que tener cierta habilidad para coser rápido. Está hablando de la Aymara, sabiendo que faltan palabras, algunos en ambos idiomas, no solo en la Aymara, también en el castellano. Entonces, el cliente, si es que hacen traducción así comercial, no te va a decir, me vas a mandar de aquí a 40 días, a no ser que el texto sea largo. Es mejor, te va a decir, de aquí a 2 horas, ¿me puedes mandar? No. O te va a decir, se puede para mañana, en la mañana tengo mi tiempo, ahí tengo que entregar mi trabajo de mi monografía traducida, ¿no? Entonces, y también es importante la velocidad. Y para ello, vamos a ver ahora algunas técnicas. Y es importante también saber lo siguiente. Si damos un texto a todos ustedes, ¿no? No vamos a tener una sola traducción. Vamos a tener, ahora estamos 30, decía el Gilata Vidal, ¿no? Vamos a tener 30 versiones diferentes. Aquí Satung Cast Haboki Pataut Genej. Sapama Inehai, Makel Gat Amuyusam Unyahatstan, Hanehai, Pachpa Muyum Taken Unyahatstan. Maru Hiwasatakeha, Maiha Muyunis. Ukapachpa Roha, Yakatakeh, Yaha Muyunispa. Ukatpi, Ukamalap Takenir Churs Nokaha, Hakoki Paweha, Mai haspah inas naya hilata witakun hakuki patap akar naya takhan hamaki wali kiteha isa sinsiris inas hupah nayan hakuki patah inas aka askita ni hamaki hila sarak citas kama hilata serap yusir kaihan hilata serap yun hakuki patap inas sarak snaha akan hilata serap yun hamaki ya paru kiteha isa ukamaru sa hilata serap yubha muyu parhamapi hakuki hupata ke ya paruski. Entonces, en la traducción, si tenemos un texto a traducir y si damos a 100, vamos a tener 100 versiones diferentes y todos están bien, a no ser que ya se haya cometido algunos errores ya muy notables, ¿no? Están bien porque cada uno entendemos la lectura y escuchamos la oralidad de una forma distinta. Entonces, si entendiéramos, por ejemplo, todos de la misma manera, no hubiera política. Pues tenemos ideologías, tenemos perspectivas, experiencias de vida, situación social, por ejemplo, nuestra condición social. Si tenemos dinero, no tenemos dinero, si respondemos a una población minoritaria, marginal, todo eso, esos factores hacen que entendamos la realidad, por tanto, el lenguaje hablado y escrito con diferente perspectiva a los otros que tienen también su forma de entender de acuerdo a su experiencia y su forma de vida. Por eso decía, si todos pensáramos de la misma manera sobre la realidad y escucháramos los discursos con el mismo enfoque, entonces todos seríamos partidarios del presidente u opositores del presidente, y no es así. Entonces, en la traducción también esos factores ideológicos, afectivos, sociales, contextuales y demás van a determinar en el traductor. Por eso no vamos a tener incluso si fuesen hermanos, ¿no? Mi hermana y yo, mi primo y yo, no vamos a tener una versión de traducción. Eso también es muy importante. No importa cuál idioma sea. Por eso, y los hermanos que van por el lado religioso, por ejemplo, saben que la Biblia, ¿no?, que manejan ellos no tiene una sola versión. Hay Reina Valera, hay Dios habla hoy, versión 1960, etcétera, etcétera. Es que cada traductor ha hecho su versión de acuerdo a lo que entendió. Eso. En los ejemplos entonces que vamos a ver en las técnicas, les voy a pedir a ustedes traducir, por favor, ¿no? Y tal vez alguien diga, no puedo traducir de otra manera. Está bien, es normal que en la traducción pase eso, Gilata Cuyacanaka. Ahí está. Empezamos entonces con los elementos. Transferencia, ¿cómo se toca? Transferencia, se llama transferencia, ¿no?
Es una de las técnicas, la primera que nuestro Gilata ha programado, ¿no? El contenido programado por nuestro Gilata Vidal. Entonces vamos a seguir ese contenido. Ya. Hay conceptos que no se pueden traducir en otro idioma, ¿sí? Entonces es necesario nomás transcribir tal cual aparece en la lengua fuente. El Gilata Gregorio Callisaya les habrá hablado de dos tipos de lenguas en la traducción. Hay una lengua fuente, que es lo que tenemos que traducir, y una lengua meta, para meter la traducción, ¿no? Entonces, la lengua meta, por ejemplo, si nosotros queremos traducir del castellano al aymara, castellano es fuente y el aymara va a ser meta. Pero si queremos traducir al revés, ¿no? De la aymara al castellano, aymara es fuente y castellano meta. Entonces, aquí la lengua fuente tiene unos términos y en la lengua meta no se puede expresar satisfactoriamente. Tenemos que nomás transferir ese término, ¿no? A la traducción, tal cual. Aymara Tzaraksnao. Kunhamati, acá, Hakokip Kanyan Ukarunha, Unistkeha, Maroha, Ukam Pacha Ukaro, Kelkant Hanyakarut. Ukam Pacha. Ukawaka Sutiniraki. Acá Castilla Rutcha. Aymara Tamoita Hanyas Papi Kunham Sutinis Pasuk. Igual aquí se paga bastante esta señal. O katakanak sutis transferencia con jamás un data hasbuk. Ukamaha, acá moñaki pañan. Acá no te. Kitizak hakokiptas pilata kuyakanaka. ¿Quién puede traducir esta expresión aymara? Akamsiu. Ukauro pachamamat arsup. ¿Quién puede traducir? Ukauro pachamamat arsup. Necesitamos traducir al castellano. No entiendo alemán, entonces no vamos a traducir ahí. Hay un Gilata que aquí está y me consta que sí entiende alemán. ¿No es cierto, Gilata? Ahí está nuestro Gilata. No entiendo ruso tampoco. Al castellano, por ejemplo, ¿cómo podemos traducir esto? Ukauro, Pachamamat, Arsub. Gilata Cuyacana. O si no, ese día hablaron de la Pachamama. No, ese día hablan de la madre tierra. Ese día hablaron de la tierra. Bien. Hay dos, ¿no? Okay. Dice, ese día hablaron de la Pachamama. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué dice Oxeja? Ese día, ese día hablaron de la madre tierra. Uno dijo madre tierra y otro dijo tierra nomás. Así con paréntesis vamos a anotar para que valga los dos por cuestión de espacio. Ese día hablaron de la Pachamama. Nayatu Gilata. Cuyacadilma. Cuyacadilma. Waliki. Entonces decía lo siguiente, ¿no? Transcribir tal cual aparece en la lengua fuente. Cuyacadilma, ¿no? Entonces hemos cumplido en la primera traducción con eso. Pachamamaha, ukauro, Pachamamat arsup. Pachamamaha, Pachamama kiskip. Nicha ukanha. Hichapairi ukanha, niasani pokaspateh akir. Kunat sicha Pachamam ukamak jeparta isnah. Ukape amuikiptaña. Kunat Pachamam ukamak jeparta isnah hilat kuliakanak ukau hiskrawi humanakatak. ¿Por qué mantendríamos Pachamama? ¿Y por qué no traduciríamos? ¿O por qué es importante la traducción de abajo? Ese día hablaron de la madre tierra o de la tierra. Un jamás pasa. Amo ikip tanya narsta sinip hamam sum hani amo kip hatat hanukas harhawa. Hilata kuya kanaka. Arsta sinip ham. Kun samu yapta kanaka. Hilata Pachamama en Aymara tiene varios significados, o sea,
contenido muy grande, que cuando yo le digo madre tierra en español, lo estoy reduciendo su contenido. Porque, escuche, mire, mama, eso puede ser con madre, pero pacha es espacio-tiempo. Entonces ahí yo estaría quitándole el significado esencial de lo que es Pachamama. Hilata Mario Tahaya Hanilla. Hilata Mario. Sutejas Mario. Walik Hilat. Genial, hermano. Porque cuando decimos madre tierra, le estamos quitando lo espiritual que tiene el concepto Pachamama. Además, es más, cuando decimos tierra, como planeta, ya no tiene el significado de tiempo, como dice el Gilata Mario. Tampoco ya tiene el significado, es decir, Pacha, como decía nuestro Gilata, ¿no? Implica un concepto que engloba tiempo, lugar. Ajayu también tiene pues la Pachamama, ¿no es cierto? Como concepto, y si creemos, como yo creo, por ejemplo, si tiene Ajayu, tiene vida. Y cuando digo tierra o madre tierra, esos sentidos se pierden. Es decir, es como materializar el concepto Pachamama y quitarle el sentido espiritual y temporal, es decir, en la traducción se perdió. Entonces, por eso es importante, a pesar de que los gobiernos no han manejado este concepto de la Pachamama como madre tierra, ¿no? Tiene un sentido, madre tierra tiene un sentido más ecológico, queridos. La madre tierra, ya tenemos que cuidar las plantas, bien el cuidado, más ecológico que espiritual. Y cuando nosotros entendemos Pachamama en la espiritualidad andina, hacemos Lokta, hacemos Huachta, no estamos haciendo Lokta ni Huachta a lo ecológico, ni solo a lo material, así materia muerta como tierra, como planeta, sino a algo que tiene Ajayu, que nos habla incluso, ¿no? Entonces, por eso, los nombres religiosos, si ustedes se han fijado textos así, enciclopedias, se mantienen por lo general. Por ahí viene Jehová de los cristianos, por ahí de los hindúes, ¿no? Se mantiene Shiva tal cual, el nombre de la entidad o del dios hindú. Por ahí se mantiene también Odín, digamos, ¿no? Odín, eso que aparece en las películas, a pesar de que es castellanizado, pero no tiene una traducción tal cual estamos viendo aquí como Madre Tierra, ¿no? Entonces, eso es importante y eso pasa con conceptos más que todo espirituales y por eso se transfiere la palabra tal cual. Ahora tendríamos que profundizar más el debate sobre esto, el análisis, pero por eso la primera traducción con transferencia sería el ejemplo adecuado para transferencia. Para eso estamos, ¿ya? Eso. Una pregunta, por favor. Gilata, Maraki. A ver, Gilata, entonces, traduciendo tierra, o sea, de castellano a aymara, ¿cuál sería la traducción de tierra? Walik Gilata, Castillarut Aymara Tukuyuxnaja, Ukaja, Ora Kayukama Haspai, Hanokaja, Laka. Ukama Haspai, Hani Pachas y Susnate, Hanicha, Ukamai Tuk Haspa. Eso es lo que decía. Cuando traducimos, por ejemplo, de un idioma a otro, tenemos que volver a retraducir y por lo general el concepto tiene que reproducirse. Entonces, por ejemplo, anu, traducimos al castellano, sería, ¿qué sería? Perro. Perro. Ahora, si vemos en castellano perro, ¿qué traducimos? Anu, anocara y shisu o chojoyo, ¿no es cierto? En sus sinónimos. Pero en Pacha no pasa eso, ¿no? Digo, Pacha traduzco como tierra, y si a alguien le doy solamente la palabra tierra o un castellano hablante o bilingüe, me va a traducir. Lo primero que se le va a ocurrir va a ser oraque o laca. Y no se le va a ocurrir lo primero, tal vez sea después sus opciones terciarias o cuartas, el concepto Pacha, ¿no? Entonces, eso. Ahora, por otro lado, tal vez hilando un poco más fino, en la dimensión de Pacha,
Tenemos el acapache, hablamos, ¿no? Y si vamos a un concepto más amplio, Gilata Mario creo que también señaló eso, tenemos alaj-pacha. Alaj-pacha. Es decir, donde están las nubes, también sigue siendo Pacha y sigue siendo Pachamama. Es decir, cuando decimos Madre Tierra, le hemos quitado también esa dimensión a lo que sería el concepto Pacha. Entonces, esa es la aclaración, Gilata. Listo. Pasamos a otra figura. Hay un camión viniendo ahí con 20 participantes más. Van a entrar enseguida. Zefonemización, Sakta Ogaja, zefonemización. ¿Ya? Zefonemización. Zefonemización Ogaja, Kamsaimoni. Ma Arun Arsutak Ogaja. ¿Ya? Ma Arun Arsutak Ogaja, Aruna Kautichahaiki. Añas Kujutas Kiwam. Añas Kiut Aisnasti, Kaukangas Kisak, Añas Kiut Añanta. ¿Sí? Añas Kujutan Taskija. Hila Tawita ku Humaki Hiutas Micha. Hiutas Matam Suma Añas Kuti. Zefonemización. Entonces, eso quiere decir que en mi pronunciación, ya, tengo una palabra de la lengua fuente y adapto esa palabra de acuerdo a lo que pronuncio en mi idioma, ¿no? El mismo término, ya me lengua o la traba, me traba la lengua. Es decir, esa palabra con los sonidos, con los fonemas de mi idioma voy a pronunciar. Nuestros nombres, tal vez los nombres que tenemos son así. Por ejemplo, ¿ya? Tenemos Pedro, este concepto me suelo manejar, Pedro en castellano. Peter, o pronunciado de otra manera, pero así se escribe en inglés. Pietro en italiano. Después tengo Juan también, Juan en castellano. Jean creo que se dice en francés. Jones creo que es alemán o alguna lengua germánica por ahí. Y tengo Giovanni, creo que es, ¿no? No, Iván es en ruso. O sea, lo que tenemos Iván en castellano, Iván sigue siendo Juan, pero es en ruso. Entonces, en Aymara, ¿qué sería? A Juan, por ejemplo. ¿Qué decimos a la Aymara, en Aymara? Con sonidos aymaras al Juan. Constanza. Juansi. Juanjo. Juansi. Juancho. Piruti. Pedro Juancho. Juano. 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 Piruti. Juancito. Juancho. Muy allá. Piuru. Piru. Sata quiere que vaya. Ukapi akam sutineja. Ukaja. Aymar arsutarham arsutajepi. Yani ukamaxis naja uka Italia arunja Pietro. Ukat sisnaja Castilla arunja Pedro. Ukat inglés arunja Peter. Aymar ansti Piruti. Peter. Piruti. Ukamahaya. Ukamsata. Eso se llama zefonemización, pero no solamente para nombres de persona, ¿no? Sino esto para diferentes palabras, es decir, para sustantivos, para verbos, para todas las palabras que haya en un idioma fuente para otra lengua meta. Entonces, el azúcar es dulce. Constanza y Marafruja. Hitis atiptani, soitas takan mawak chura, hitis atiptan paru. Azúcar mosca. Azúcar jamisquiwa. Mosca azúcar. Mosca. Wali que o kamakal canta ya hitina kan hilat saust kamakio hilat edgaracha kuya kalur desacha. Warmiarum chacharum is hampi wali hallal tapsma humanakar kuya hilatana kama habuki tani patama. Azúcar
mosqawas yumayneja. Atapiniwa. Azúcar miskiwas. Paipacha walik husapini. Tirat kulekan. Kichakun sluras kitam hakan. Asoharas yokan acá. Hanan ya parkelkan hatatampi. Asoharas. Kunas asohara hanaha asohara utjiteja. Acá azúcar ka siempre kalkan. Aymara te kampi. Aymara nahasis tamha ani acá azúcar ka kan mais ka. Karakio kan kalkan. Aymara naha hanipi azúcar siskanti. Neuka España haka pukan hupana kamas azúcar siskante hanuka azúcar. Aymara taihtanay. Uka ukam sutin. Entonces lo que digo, ¿no? En Aymara ya no decimos azúcar, como decían en árabe. Ya no decimos, creo que esa es la estructura, ¿no? La pronunciación árabe no sé. Del árabe viene al castellano como azúcar, ¿ya? No decimos igual, sino decimos azúcar. Entonces, esa es la defonemización de esa palabra. Ya no decimos, por ejemplo, como en el castellano peninsular, azúcar, ¿no? Azúcar, sino decimos azúcar. ¿Ya? Entonces, así pasaría con alcula, ¿no es cierto? Hay en algunos lugares, por ejemplo, a la lluvia, que en Aymara es hayu, pero en algunos lugares no conocen el término hayu, lamentablemente dicen aguaciru. ¿No? Dicen aguaciru. Y aguaciru es la defonemización del castellano. ¿Cuál creen, Gilata Cuyacanaka? Aguaciru viene de aguacero. Ahí viene de aguaciru viene de aguacero. Y cuando quieren tomar un kaj, ¿no es cierto? Kaj, sistema ya. Hablan de aguarinti, ¿no? Kirillo saraktan ka. Saraktan con sistan alcohol saraktan hanuka huislulu saraktan. Ukamarusa ya kepaja sapja aguarinti. Aguarinti kunas, aguarinti aguardiente, ukatraki. Entonces, esos casos serían defonemizaciones y la tactiliacanak. A eso se conoce con ese nombre. Adaptar palabras de un idioma a la fonética de otro, es decir, a la pronunciación de otro idioma. Pasaría lo mismo de la aymara al castellano, o sea, no solamente la aymara defonemiza. O sea, a veces damos ese enfoque, ¿no? De decir, el aymara defonemiza se presta de otros idiomas. No, no hay palabras, es decir, no hay idiomas completos. Ahora, el 24 de enero, hay alguien que está con su micrófono. Kitisam, Hilata Huitaku. Es Kitisam. Cama. Entonces, en aymara, por ejemplo, el castellano. Por ahí ya no dice tiempo. Por ahí ya no va a decir, así, aquí, posvelar, sakta, dice sakta. Ya no va a decir yahua, va a decir yahua. Entonces va defonemizando. Y lamentablemente también por este proceso de ¿cómo les digo? De registro de nombres de lugar y de nombres de persona, nuestros nombres aymaras han sido defonemizados al castellano y ya no tienen ni significado a veces, ¿no? Por ejemplo, el mío, de ajata a ajata, de jespi a quispe, y han vuelto de choque o choque a choque, ¿no? De choquehuanca a choquehuanca. Así, lamentablemente, ¿no? Ahí no teníamos escritura, todavía no había personas que defiendan la lengua, tal vez, o es que una situación ahí de dominio todavía mayor que ahora existía. Entonces, hasta los nombres de pueblo, de Huillacha, ahora decimos Viacha, de Hachacachi decimos Achacachi, de Surajata decimos Sorata, de Zapajaque decimos
Zapaki, ¿no? Entonces, hay un proceso de colonización también, de cierto modo, cuando hablamos de refonemizaciones del aymara al castellano. La mayoría de nuestros nombres están en aymara, pero por ese proceso que se dio recientemente, al registrar los nombres, entonces hemos perdido hasta el significado, lamentablemente. Pasamos a otro. Nayan, trata de atichiri, por ejemplo, caño uma, ¿cómo pasar? Caño uma, haspapi. Caño uma, siuka caño uma. Uthara kyogan kota uma ugaha, kota uma. Yakachaka uthara ki umala sihaya, umahala siuka, umahala tuthaspaku, umam pukamaraki. Uma, ukat. Acá, hakas tukat kaya pakajes kamauti. Kaluyu siwa, ¿no? Kalauyu, kamahaspai, ¿ya? Kalauyu. Kalauyu, kaluyu. Refonemización igual. Ya te diré, Elías Maisctawe. Edgar. Si hablamos de pronunciamiento, o sea, estamos cambiando el pronunciamiento, ¿no? Lo que usted nos está diciendo. Entonces, es diferente refonemización con refonologización. Refonologizar con L, logizar. Es correcto. En esencia se maneja nomás así a veces de forma indistinta, hermano, ¿no? En esencia. Pero en semántica, pues no creo que sean sinónimos, refonemizar con refonologizar. No, en realidad tenemos dos elementos, dos niveles de sonido, hermano. No, los fonemas son las expresiones concretas, lo que escuchamos nosotros, ¿no? La palabra que están escuchando ustedes en este momento son sonidos. Estamos hablando de fonética. Y cuando estamos hablando de fonética, también estaríamos hablando de la concretización aquí de las letras, ¿ya? Lo que estamos viendo en la diapositiva. Ahora, cuando hablamos de estamos hablando de fonología. Esos sonidos, en el sentido abstracto, es decir, como sistema, están en la mente. No escuchamos eso, son solo códigos. Entonces, esos códigos son como las bases para que nosotros nos expresemos. En otras palabras, fonología aquí y fonética en la expresión. Entonces, uno se manifestaría como el sistema abstracto de la mente y el otro como la concreción de ese mismo sistema al hablar o al escribir Gilat. O sea, no hay tanta contradicción, sino problema de enfoque nomás. Uno aquí y el otro aquí. Pai suma. Vale, Gilata. Una inquietud más, Yatichiri, Elías. Vale, Gilata Sabino. Todos los idiomas fonologizan. Por ejemplo, en Aymara tenemos la palabra charqui, ¿no? Chalona, charqui. Entonces, eso ya lo han refonologizado o refonetizado al inglés. Y en los diccionarios de inglés ya lo han convertido, ya no charqui, sino charquís. ¿Cómo nos explica este fenómeno? ¿Cómo nos explicaría, no? Ya está en los diccionarios en inglés, dice charquís. La palabra amada, esta original es charqui, ¿no? Entonces lo han adaptado al inglés. Vale, que la sabe no le canan tanta campaña haneu utkite haneu más saparus utkite kampokata pinaru nakapa uka hajaru naksista no kanakaha hiskaru nakata kamait asit arunakan kamakiwa katukat pe inglés arun siskta maha kanutha jerky llama alpaca pututu malku ukanaka pachpakiskio haneu karun utkite a lo que decíamos. No hay lenguas completas en el mundo, ni uno solo, por más grande que sea Gilata. Las lenguas que decimos grandes, el castellano, inglés grandes, así entre comillas, porque nuestra lengua también es grande, tiene más de 2 millones, puesto 120 a nivel global de un total de 7,000, por ejemplo, el Aymara.
Ya, pero los que dicen así, castellano, francés, las palabras que tienen, en su mayor parte, han enriquecido recogiendo términos de otros idiomas. Ahí tenemos tomate, tenemos maní, tenemos chocolate, ¿no? Tenemos de aquí lo propio, el chuño, lo dicen chuño, pututu, dicen pututu nomás en castellano. Alpaca es una palabra aymara que pasa al castellano de alpaca, se vuelve alpaca, y lo propio pasa al inglés. Llama, se dice lo mismo en inglés. Malku, se dice lo mismo en inglés. Aymaras, aymara aquí es caraquiva. Entonces, canguro viene de un término, ¿no? Al inglés pasa de un término polinesio, es decir, de Oceanía. Al inglés pasa de kangaroo, creo que se pronuncia, ¿no? Pasa ese término al castellano como canguro. Entonces, del taíno, una lengua de las Antillas, pasan varios términos. Del náhuatl también, maíz, por ejemplo. Choclo del quechua pasa al castellano. Y así sucesivamente. Los términos que usamos son como una especie de recolección de esos idiomas, de los lugares donde sus hablantes han llegado a dominar, a colonizar, a, no sé, a saquear, a comerciar, a intercambiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso, Gilata Sabino, en nuestro idioma también es lo propio. Hemos tenido interrelación con nuestros hermanos quechua, decimos inti, decimos pesca y sojta, pero ellos también dicen, ¿no es cierto? Dicen warmi, ellos también dicen de la misma manera chasca como en aymara, o sea, han recibido algo de nosotros. Los mapuche, ¿ya? Dicen, nosotros decimos 1000 en aymara, huaranca. Nuestros hermanos mapuches dicen huaranca también, ¿no? Entonces, hemos influido incluso más al sur, Gilata Culiacanac. Los idiomas esos son una suerte de influencia de unos con otros. Por eso no hay idioma completo ni auténtico en el mundo, o como dicen algunos, ¿no? En redes sociales, aymara original, ¿no? El castellano original, auténtico. No hay eso, Gilata Culiacanac. Siempre hay un idioma en proceso, en evolución, adaptado a los hablantes de un cierto tiempo. Entonces, el aymara que tenemos ahora no es el aymara de hace 100 años. Ahora ya tenemos otras palabras en el aymara. Panca no usaban hace 100 años. Ata, que se dice minuto en esta región, en otros lugares creo que no. Es una palabra reciente que si le decíamos a Tupac Katari no iba a entender para nada. Ukamau, ukamau karuna kaja monatjilat, monatkulik. Alex, Sarantas de fonemización pasamos entonces a su cara, nos hemos ampliado ahí. Equivalente cultural, ahí está otra técnica, Kuyak Hilatanaka, textual, dice aquí, que también se llama adaptación, es reemplazar un elemento cultural de la lengua fuente por otro que se adapte mejor a la cultura del idioma meta. Ahí me alcanza su ja. Yaharun satak ukasarauja, arusan ut ukasarawir jamau hajokip añaje. Sarawina kanaja y pachpak chiteja, ¿no? Yahamarka jamaik sarawini, hiwasaja maik sarawinitan, yahamarka nakaj maik sarawinipat. Yahep kutejanipe hajokip kazak sarawir jama ma aroja. Kamsatas ma aroj pachpa jeteja. Ya paro jeti. Ukata ukau kamisti ya kasarawin tki ukamar kamapi ukah maikta hanya sanyan. Kaya Castellarun ha masarawi ukpach. Cha ukasarawi hanipi aymararun utkite. Cha ukasarawi tekeha Castellarun utpachapi ma aru. Cha ukaroha hanipi aymaraptain hamakite. Ukamaha aymaran kunai ukan niya ukakip sarawich ukamar hama uka hapokip han. Chanuka aymaran ukamarakis pat Castellano rak sarawinas maikachis ukamarake haspa. Entonces, reemplazamos un elemento para
analizar un poco este detalle. Traducimos esto, competencia. ¿Quién traduce primero? Te amo de todo corazón. Kitis Hakukiptanispa. Aymar, ya, Aymar topar Hakukiptaña. Te amo de todo corazón. Aymar. Kitis Arstanini. Kitis Kamasan. Aymar Kuyak, Aymar Hilatacha. Takpachimampi munasnaja. Takpachimampi munasnaja. Paliki, yakasti, takpachima munasnaja, yakasti. Ancha kalgantañan. Taque chuimampiu munsma. Paliki. Pai pach kalgantañan kamaja. Walta aniptao. Kunti mungkayat upin ars anipta hilat kuyakanaka. Hilat alias pantalla masti. Pantalla ha, chakhaja, akacha. Winston hati hilat tamuki. Ithaskyu ka pantalla más cuando es haniwa nas khaptata Winston chini ka kalqta haniro ka Winston kit. Hanira o kalkan kamaha kalkanta. Takechu imau. Ma kuyakasaskan takechu imau. Kuya ka kiti sartan iskan ha takechu imau saskan mainak takpach chu imam piu saskrakin maya barsani phamamsum hilat kuya kana kamsu ma Takechu imam pi munasnaja waliki takechu imam piu munas maha pa ese siskan ha ka payaniu bukan munas maha maini saskarakin ya karak kiti kuyak hamakin ma kuyaka kiti kuyakan walik aneu kuyaka chakta wa kamaka aka arpi chawnya hatanya ne aka runya hatanya unistan khaya ka taka chuima munas ba Winston Chuima. Hicha Aymara takeja. Kau kiris Chuima. Kau karagu kapastampi. Aka. Yakacha karu kapastam. Kau kiris Chuima. Kuping ukat. Chekan ukat Chuima hilat kulikanak. Chekan que. Loco. Checa. Kisa. Corazón es loco. Kisa. Chuima kau kirisa. Kupiti chekachi. pulmona Kisa. Acá. Yoko. Che Castilla runja hanipi chuima ukaro corazón sistante. Hicha aymarat ha hanipi sistante taquello pompiu muns. Entonces ya ven la distancia cultural, ¿no es cierto? En Aymara decimos chuima al pulmón. Como ustedes han verificado sin que yo les diga nada, ¿no? Entonces, solo les he preguntado. Al corazón, en Aymara decimos yoco. Pero los aymaras no podemos decir taquello pompiu munsma. Y los castellano hablantes no pueden decir también te amo con todo mi pulmón. O sea, hay una distancia cultural ahí. Los aymaras, esto ya tema de otras sesiones. Aymara nakak chuiman pipi munastan hukathay samstan hanija samstan mainir mungtanokat yukasuma pineja walisuma inaktaniwam pika samstan ukatruaja muntan chuiman panillo kompungtante che Castilla la arsuninakaja amoya preja yopompis munasipkas tukama corazón. Entonces, en la traducción, como hemos hecho, fenomenal, ustedes por eso les decía, genial, ¿no es cierto? Han hecho esa equivalencia cultural, porque saben que el castellano hablante, o que el aymara hablante, no ama con el corazón yoco, sino que ama con esto que se llama chuima, el sentimiento, ¿ya? Entonces, si hubiera sido el texto así, a ver, hermanos, traduciremos, ¿qué significaría eso en castellano?
no hubieran traducido tampoco, estoy segurísimo, como te amo de todo pulmón o con todo el pulmón. Si no hubieran traducido también te amo con todo el corazón o de todo el corazón. Entonces, sí se aplica aquí la equivalencia cultural. Hay equivalencias culturales, sí. Porque las culturas, sapa marcan acá, Maik sarawinitan pia ka hanchisha maik unitan. Chakanaka sani pachpa sutinikit akainas yakepad machaka ma sutinikit chiyakarun ha ukach akaha payar halhat sutichatach ukamai. Acá ukan. Al traidor en Aymara en varias regiones decimos chohña, ¿no es cierto? Chohña hake. Imagínense eso traducir a ver al castellano. Gumersindo es un verde. No se va a entender, ¿no? ¿Cuál es el equivalente cultural ahí? Gumersindo es un traidor, un Judas, ¿no es cierto? Entonces, saltamos esos equivalentes culturales que no solamente son órganos del cuerpo, sino puede haber, por ejemplo, congestividades, algunos artículos, cosas. Ukamanaka utkaspa, ukasarawi nakataki, ukia. Kamakiu, hilat kuyakana, kama wild ainiptau, ka chui mayoko kampi ukaha, akasarawi nakarham kunham siwasaha, hapukipta nukaha, amoy tataraki. Sinonimia. Sinonimia. Ya kamaiha hepiakan, ha? Ni akipka moyunaruna kampi akharunar sut hagoki pañawasaskan. ¿Qué significa? Pues esto es la peculiaridad. En términos comunes, sinonimia se dice, ¿no? Cuando los significados son iguales o por lo menos tienen mayor semejanza. Hay sinónimos totales, hay sinónimos parciales. Pero en términos de traducción, ese no es el significado. Ese significado común que acabo de dar. Sino que el término implica que cuando traducimos, si tenemos una palabra, si no tenemos una palabra en la lengua meta para traducirlo de la lengua fuente, entonces, por un término que se acerque, traducimos. Eso se llama sinonimia. Inas amuyupania kitkakich. Hane utkaspat aro aymaran, señor. Hanuka castellarun. Marupinia kitkakispa. Niaukam. Hani pachpagaspat. Niaukam. Ukam hakokip naka. Ukaru akasutim. Uintatara kilat kuyakana kuñatañan. Te amo de todo corazón, saskukiuta. Panjas pachat haykar. Sinonimia. Que caukira gugara para sin pachat. Teneu hit. Uñachtawa hukataja. Sinonimia ukatakir. Sañano, como arun picanaitanipja. Un ejemplo solo de manera verbal, porque ahí me había olvidado para sinonimia un ejemplo. Entonces, la palabra neologismo, que vamos a hablar la siguiente semana, neologismo, por ejemplo, para computadora, y ojo que no está muy conocido el término, pero ya se usa, para computadora han acuñado el término atamiri, que significa, como Gila Vidal estaba usando el término traducir, convertir, sacar resultados. Computadora, como un ordenador, ¿no es cierto? Un aparato. Entonces, de computar también viene eso, ¿no? De contar, contabilizar. No es exacto el término, como verán ustedes, pero se acerca. De ahí habrán sacado el término ese nuevo del atamiri para computadora, ¿no? Entonces, ese ejemplo daría, en ese lugar ya que no me he traído algo escrito, transposición. Cambiar de categoría gramatical sin modificar el significado. Y acá castarum
Han amuy maikhtayas hapoki pañawa. Kama. Aruna kanha, anima sapa kast aruk utkitej. Maik aruna kau. Ya kepaha sutinak. Kaimaran utkistoka sutinak. Sutinak. Anu, pisi, orake, amuyo, hake, amparra, lucana, naira, uta, coca, pampa, ukanakaja, sutinakai. Sutinak. Marca sutis, sutinakai. Yakaja, luraña aruna karakio kan. Mancaña, hipiña, toctaña, silipiña, susiña, mancaña, kistuña, jalmuña, jalpaña, ocaña, hiquiña, sanusiña. Ukanakaja, luraña aruna karakio. Yakepasti, hake sutilantina karakio. Anchao castellano tuka anesta. Huma, naya, hupa, hiwasa, aka, uka, kaya, ukamanak. Yakepaja, hiskiraruna karaki. Kiti, kuna, kauki, kunjama, kaukiri, kunapacha, ukamanak. Entonces, en los idiomas, las palabras no son del mismo tipo. En castellano, dependiendo del criterio, hay 9 categorías gramaticales, o 10 u 8. Pero 9, digamos. De acuerdo al teórico, algunos clasifican de diferente modo. Ahí tendríamos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, preposiciones, conjunciones, interjecciones, y me he olvidado de algo. Adverbio, ¿no? Otra vez, sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones, artículos, eso me estaba olvidando, interjecciones y conjunción, pronombres. 9 categorías. En Aymara, en esencia tenemos 6, no tenemos los 9 del castellano. No implica eso que sea más pobre o que sea más potente, ¿no? Solamente rasgos de la lengua. Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios. Tenemos por ahí algunos artículos indeterminados como unos, unas, ¿no? Tenemos pronombres, ¿no? Hupa, huma, hiwasa, etcétera, aka, uka, kaya, ¿no? Entonces, en la transposición, al traducir, por lo general, hemos hecho lo siguiente. Fíjense. Vamos a ver nuestras traducciones. Aquí. Corazón, sustantivo. Chuima, sustantivo. Hemos mantenido la categoría gramatical. Ya. Azúcar, sustantivo en castellano. Azucara, sustantivo en aymara. Hemos mantenido la categoría gramatical. Lo propio aquí. Ese día hablaron de la Pachamama. Pachamama sustantivo abajo. Hablaron, arsubje, verbo, hablaron, verbo. Uru, aquí está, uru, es sustantivo, y uru sustantivo en aymara, en ambos. Uka es determinante adjetivo en aymara, ese determinante adjetivo en castellano. Hemos mantenido la estructura, es decir, hemos mantenido las categorías gramaticales, pero en esta otra figura, acá, haniu kamajete, haniu sutit sutirojet, haniu lurañ arurojet, haniu sutilantirojet, haniu kaja, maihtayatal. Inas lurañ aroja, sutit chispa. Inas maihachiraroja, lurañ aruk chispa. Ukamajaniti. El verbo se puede convertir en sustantivo, el sustantivo en verbo, el sustantivo en adjetivo, el verbo en adverbio, en fin, si hay esas formas. Entonces, a eso se le conoce como transposición, porque se va de este grupo, de esta comunidad, de este ayllu, y se va a otro ayllu a vivir, ¿no? Y así se traduce, ¿ya? Entonces, tenemos este ejemplo. Hanir kutin kipanu utar saraña. ¿Quién puede traducir eso? Hilata kuyakanaka. Hitisa mai kamsas hafokipas hilat kuyakanaka. Aymarat castellaruro. Hanir kutin kipanu utar sarañasas. Hanir kutin kipanu utar saraña.
Antes de volver ir a la casa. Wali ki kuyaka kiti kuyakan sotimas kuyaka. Lo urdes. Kuyaka lurtis kama wali kualtenta. Ajá. Urdes pankara. Ya calor de espankara. Antes de volver está ahí kuyaka. Además además Sí. kuyaka. Antes de volver, ay, hasta me... Antes de volver ir a la casa. La otra, antes que vuelva, ir a casa, antes que vuelva, anir kutirkipano. Que vuelva, ir a casa. Waliki. Las dos traducciones están de bien, como les decía, ¿no? No tienen que igualar las traducciones, es siempre la versión del traductor, de otro traductor. Entonces, tenemos aquí dos versiones. Antes de volver, ir a la casa. Podríamos decir también, hay que ir a la casa. Antes es Janira, que volver, Cutiniña, etc. Ahora, ¿cómo sería la transposición? Ocurriría de este modo. Hay que ir a la casa. Ya no vamos a decir, ya no vamos a usar el verbo volver, sino vamos a utilizar un sustantivo que no va a cambiar el significado. Antes de su regreso. Regreso es sustantivo. El regreso. En castellano los sustantivos se reconocen de esta manera. Colocas el, la, los, las y si acepta el, la, los, las, el término, entonces es sustantivo. El regreso aceptará uno de esos. A ver, decimos, el regreso. Sí acepta. Es un sustantivo. Entonces, el verbo volver, como están en las primeras dos traducciones hechas, hemos convertido en un sustantivo regreso. Y esa traducción se llama, como hemos visto, transposición, ¿no? Es otra forma de traducir. Ya, un verbo hemos convertido. Su sinónimo debe ser. A regresar sería sinónimo, ¿no? Sí, sería sinónimo. Pero en este caso, regreso, si bien tiene familiaridad con regresar, que es verbo, regreso ya ha cambiado de grupo de palabras a ser sustantivo, ¿no? Entonces, eso. Entonces, así también se puede traducir cambiando sin cambiar el sentido, no se cambia el sentido, sino se expresa el sentido de la misma manera, tan solo cambiando de categoría gramatical. Pasamos. Sarantes Kekiñani, compensación. Esto suena a indemnización. Compensación, indemnización, se parece, ¿no? Ya. ¿Qué será compensar? ¿Qué daño habremos hecho a alguien? Hilata Cuyacanaka, consulta Pachatán. El concepto dice, ¿no? Introducir en otra parte de la traducción algo que no era fácil de traducir en su lugar original. Ahí marat kamsnas. Kan hakoki paskhay, patani hakoki kasa ukachakan hanipe hakoki panyama hete hukatha ukha yakachakan hukam khepan hakoki pherista. Uka muy hancha pataki. Cualquier tipo de palabra. Sí, cualquier tipo, puede ser una frase, puede ser una palabra o una oración, porque tenemos oraciones simples, subordinadas, coordinadas, ¿no? Y juxtapuestas. Tal vez una subordinada que no se podía traducir en aymara, o si al traducir no se entendía, entonces solamente una parte hemos traducido y más atrás, ¿no? Más atrás, como decimos, más atrásito, más atrásito, completamos eso. Eso es compensar.
Qibt'at hapuki pañauka uka arunti. Pokachtaña sisnawa aymarata, anita. Pokachtaña sisnawa inas han hapuki pañamak qibqat pokachtaña haspa. Compensación. Aquí está. A ver, este es el ejemplo. ¿Quiénes son los traductores que pueden aplicar aquí la compensación? Estamos en una propaganda, o sea, en una cuña radial. Este número no existe. Hecho cualquier número, tal vez coincidirá con algún número de país. Dice, no, para mayor información, llama al 78 54 92 613. Concilia ya. Por una cultura de paz, basta de violencia. Aquí hay otro. Ah, eso es para más atrás. No sé por qué aparece. Esto es para la compensación. Dice, más largo esto para ustedes los capísimos. Para el conocimiento de todos, dice, es importante saber que la conciliación está establecida en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cómo traducimos? ¿Quién quiere traducir una parte por lo menos? Y vamos a completar. Por ejemplo, ¿cómo se diría? Para el conocimiento de todos. Así en la traducción no tenemos que lanzarnos a todos de uno. Hay que leer primero todo, y después el fragmento. Aquí tenemos un fragmento, ¿no? Una suboración. Para el conocimiento de todos. Listo, ahí paramos. Así que Ukat fokat mañana muy kiptasipkak, muy kiptasipkak. Ya tip hanya patakeja. Avanzamos ahora. Es importante saber que la conciliación está establecida en nuestra Constitución Política del Estado. Kamsigo. Muy kiptaskakiñan. Wakisiri ya teñaja. Maliki. Wakisiriu yatiñaja. Kunas wakisiri yatiñaja. Conciliación. Aruskipawi. Conciliar uka. Sumapta yasiña. Aruskipañ serás ninas. Conciliar. Harta significa que una tila cuya que harta significa. Conciliar que sea. Amtawi. Parla kipaña. Sumtapiaña. Sumtaptaña, saraxnaya. Hache están ukata sumtaptanukawa conciliación sataniya. Hache están, toca están, inas nuasita ut, inas más próximo es ese sumtapiaña, ¿no? Sumtaptaña. Asquichaña, inas asquichaña. Sumtaptaña. Sumtaptaña. Sumtaptaña, calvantaña. Sumtaptaña. Camacho se dicha. Kunas ukartas. Constitución Política del Estado. Caja taika camachi se ya. Marca taika camachin. Taika camachin qilqatawa. Camachin qilqatawa. Nuestra ukapi hanirut kiaj. Kamsas pasuka. Nuestra. Hiwasana. Uka. Sanyan ukaram tastan sakiñan. Ukar sisknaha. Hiwasan. Hiwasana. Hemos compensado con Hiwasana, por ejemplo, ¿no? Pero también hubiéramos dicho, ¿no? Hiwasan, taika kamachisan, qilqataw, así tal vez. Inas. Uku kama ukharajita haraxna. Qilqatawqa. Hiwasan. Taika kamachisan qilqataw. Takan yati phanya patakha waki siriu yati nyaha sumtaptañ. Hiwasan taika kamachisan qilqataw. Chamahuk mayu yakiptatama kam hachkama hapi. Takanin yati phanya patakha wali gutamaha
O aquí sería uyatiñaja, suntaptaña, kiwasan, taika kamachisan, gelakatam. Amuya seña pataqueja, señal, armas tan. Digamos que para que se entienda, obviamos la parte que dice es importante, que ya han traducido ustedes. Voy a obviar esa parte. Más atrás me voy. Taqen yatip hanya pataqueja, suntap taña, jiwasan taika kamachisan, gelakatao. Entendible. Pero nos hemos olvidado de que es importante, que ya está traducido. Compensaríamos aquí, una coma ponemos. What? Uka. Las mismas palabras que han utilizado, vamos a colocar aquí. Uka, yatiñaj, uaki, siriwa. Listo. Entonces la parte compensada, si es que hubiéramos traducido de ese modo, sería esto, que habíamos obviado en el lugar donde estaba. Entonces, si leemos, tal vez es entendible, lo veremos. Taqen yatip hañabatakeja, suntap tañaj, jiwasan, taikakamachisan, pelgatab. Uk yatiñaj, o aquí sirió. Entonces, hemos compensado, está bien la compensación de esta cuyacanacas. Hayaya taqenitak, walda eniptau, kuyak lurdesach, hilatach, kitich, kam, hago kipap hañat. Kamau, ukak pokachtaña, ukau compensación sutinera hilat kuyacanacas. Listo. Wale tataya teacher. Nekunat kuyak. Ukam luradak snapik. Pokachin hukam kepat. Amuy kaya anya pataki. Han hukam wali haj anya pataki. Han amuyas hasbiya keputiha. Akat sipan sukam hajak el katanagutiha. Ya kepa ukam api apa yani peja. Han hukam anya pataki ukam ya. La aclaración. Esto, por ejemplo, nos puede ser muy útil en Aymara. Me han enviado varias traducciones, por ejemplo, si la siguiente semana les voy a traer uno así con anónimo. Entonces me dice, me lo puede traducir esto y resulta que es un párrafo así de 14 filas continuamente, ¿no? A pesar de que son nuestros hermanos yatichiri, profesores, digamos. Entonces, 14 filas de un párrafo lleno de comas, hay una sola oración, Hilata Culiacanaca, tan larga la oración. Entonces ahí tiene aclaraciones, por ejemplo, por medio de este método, coma, que se ha aplicado en la unidad educativa, coma, la unidad educativa Juan José Pérez, coma, digamos, ¿no? Y de conocimiento del director distrital, coma, y sigue aclarando, ¿no? Con el fin de implementar en el distrito educativo Ancoraimes, coma, así, varias aclaraciones y su oración, así te mandan el texto. Entonces ahí quieres sonar tu cabeza a la pared, mira, ¿para qué he aceptado esta traducción? ¿No? Entonces, en ese tipo de textos, esta figura puede servir mucho, ¿no? Ahí lleno de comas, 14 filas, ¿no? De párrafo, una sola oración lleno de aclaraciones y oraciones subordinadas y bueno, al fin tal vez opten ustedes por decir, como yo les digo, hay que mejorar la redacción del texto porque tal cual está, si bien se lee en castellano hasta dificultosas en tener, en Aymara la traducción va a tener, ¿no?, la misma característica, porque yo estoy traduciendo, no estoy corrigiendo redacción y estilo. Entonces, si el texto es deficiente, el resultado de la traducción también va a ser deficiente. Entonces, puede servir esto para mejorar un poco ese tipo de textos, ¿no? La calidad de traducción no solo depende del traductor en resumidas cuentas, también depende de la calidad de redacción que tenga el texto que nos entregan, la grabación que estamos haciendo o la forma de hablar que, si es presencial, la traducción de la persona a quien estamos traduciendo. Entonces es importante, su consejo para ustedes, si reciben una traducción, si hay ese tipo de estructuras, sugerir o hacerle constar que la traducción va a ser de la misma calidad o sugerir, ¿no?, que se tome el tiempo para mejorar su puntuación o hacer las oraciones más sencillas para que el lector entienda incluso en castellano o en aymara, ¿no? Entonces,
Ese consejo les daría si es que trabajan con traducción Hilata Culiacanaca, para que no ocurra así 15 filas, un solo párrafo lleno de comas, puntos y comas, un solo punto, y las técnicamente, ¿sí? Oraciones de párrafos de una sola oración, ¿ya? Lingüísticamente hablando, no puede haber cuando son párrafos principales. Una sola oración, párrafos de una sola oración, solamente se admiten cuando son nexos, párrafos nexo entre un párrafo y otro. Entonces, pero no ocurre eso con las redacciones, lamentablemente, de nuestros Hilata Yatichiri, Culiaca Yatichiri, de Profocom, por ejemplo, que he hecho varios trabajos. Reducción, pasamos a otra figura, ya estamos por terminar. Reducción, Kamsains Muni, transmitir la misma idea con menos elementos en la lengua meta. A veces hay varias palabras, en Aymara se puede decir con 2 palabras, ¿no? O al revés, hay varias palabras en Aymara, en castellano con una sola palabra. Es reducir. Hiskaptayaña asfauga kuyak. Hiskaptayaña asfauga. Hiskaptayaña asfauga. Yakarun arsut hukarum hakukiptaña asfauga. Humanaka hakukiptaniphat kuyak hilatanaka. Son aquellos que permiten identificar a una persona. En Aymara, ¿cómo podemos traducir? Son aquellos que permiten identificar a una persona. Pensamos un rato, Hilata Cuyacanaka. ¿Quién puede traducir? ¿Kitis hakokiptanispa? Una técnica de traducción en este tipo de estructura, tal vez les sirva, es empezar de atrás y acabar adelante, en el inicio. Entonces, por ejemplo, podemos empezar por una persona, identificar son. Así, es una manera fácil de traducir en Aymara y castellano. Es una técnica que solamente funciona para Aymara y castellano. O sea, no va a funcionar para otros idiomas, como les decía, tienen diferentes características. Por la estructura gramatical, una clave que pueden utilizar ustedes es, no en todos, en la mayoría de las estructuras, empezar por atrás y se va a armar solito, así muy dulce la estructura. Entonces, por persona, identificar, permitir, son aquellos. Ahí podríamos terminar la traducción. Reduciendo, ¿ya? Por ejemplo, mi versión sería esta, mientras ustedes van decodificando, ¿no? Empiezo por atrás. Una. Haque, y ahí me falta A, ¿no es cierto? Mahaker o mahakeru. Después viene identificar. Unyayapki, ¿no? Permiten, ya no es necesario decir. Unyayapki ya nos va a dar ese sentido. Van a ver. Aquellos, listo, que permiten identificar es reducido en Unyayapki. Mahaker Unyayapki ukanakaw. Así. Entonces, esa sería una forma de reducir la información en la traducción. Tenía ¿cuántas palabras en castellano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en Aymara tengo 4 palabras, ¿no? Son aquellos que permiten identificar a una persona. Mahaker Unyayapki ukanakaw. Así nomás. Ese es el recurso de reducción. Puede pasar también al revés. Que lo de la Aymara se reduzca unos cuantos términos en castellano. Y así, si traducimos simultáneo en 2 columnas, a veces un paso se vuelve pequeño, otro se vuelve más grande, así. Y no son el mismo número de palabras ni letras a veces, por esas situaciones. ¿Alguien tenía una traducción alternativa sobre esto? ¿Qué dicha? Haker untayñatakiwa. Haker untayñatakiwa. Haker untayñatakiwa. Ahí está. Más reducido todavía, ¿no? Ma haker untayñatakiwa, haker untayñatakiwa. Listo. En esa última versión, por ejemplo, podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 2 palabras. ¿Qué les parece?
reducir entonces. Ella aquí estaría funcionando como resumen de todo lo demás. Kamao. Salantas que ni hilata huita kunit tukuy haspayuka hilas hasta expansión. Expresar es lo contrario del anterior, ¿no? Expresar con más palabras en el idioma meta que en el idioma fuente. Es decir, en el anterior resumíamos con una palabra. Aquí, no, con varias palabras expresamos pocos elementos. Y ajarun arsut hukam walharun hapoki pañaba. Aquí está. Dice, vamos a describir el significado de los símbolos aymaras. Lo mismo, podemos empezar por atrás. Aymara, significado, describir, vamos. Esa técnica podemos usar. Reitero, técnica que sirve para traducir en aymara. Aymara, símbolo, significa describir, vamos. Eso podemos hacer. ¿Qué les parece? ¿Quién es el capísimo que puede traducir esto? Significado, esto les daré un claro, ¿no? Significado pueden usar varias palabras. Varias palabras para decir significado. No busquen una sola palabra si es que no hay. Entonces, significado con varias palabras se puede expresar. Eso se puede expandir aquí, tal vez. ¿Ya? Entonces, símbolo, podemos decir chimpu, tal vez. Chimpu, describir como cananchaña, si es que estaban buscando palabras, o sus sinónimos o palabras parecidas también pueden usar. Muy kiptañani. Aymar chimpunaka Kañani. Vale, ¿qué? Panini arsuni pachpakiyaticha si pachampi. Pachpak arsuni pachaja. Come on. Aymar chimpunak. Kunhaman sukatha. Aymar chimpunak. El cañani. Hilatamo kihuman kunhaman sa. Balik kuya ka baliki. Kañanch tañani. Aymar kelkanak kananch. Chimpuna kan haya? Chimpuna ka hay hilatamo ki? Isa. Chimpunak kananch. Listo, aquí tenemos dos, ¿no? Ahora, ¿cómo estaba pensando para el ejemplo yo? Está bien estas traducciones, son versiones respetables de nuestros traductores. Estaba pensando amplificar el significado, la palabra significada. Tomar las mismas sugerencias de nuestra Hilatamuki Pachacuyaca. Aymar Chimpunak Kaj Anch Muni Uk Anch Ukampia muy asqueado. Chakanha Kamsanch Muni Ukapi significado Ukamahaspa. Aymar Chimpunaka Kamsanch Muni Uk Hananch Tañani. Salaxna Aymar Chimpunaka Namoyonaka Hananch Tañani. Pero como nos interesa amplificar, entonces, expandir, aquí podríamos tomar, si bien Amuyu podríamos tomar, con dos palabras estamos expresando una palabra que sería significado. Kamsanch Muni, estamos allá, Kam. ¿Qué significa, por ejemplo, flash? Flash uka Kamsanch Muni. Kamsanch Muni estaría expresando eso. Varias palabras para una sola palabra. Listo. Vamos con modulación, paráfrasis y nos quedamos ahí. Modulación, modificar la forma del texto haciendo un cambio semántico o de perspectiva. ¿Qué será eso? Ya no entendí. Aymarata. Arsuta kiuk maij arsus hapoki paña. Arsuta kukaja maija arsuña. Acá, uñachta wimpa muy tañanuka. Modulación. Por ejemplo, ¿cómo se traduciría esta expresión? Él es un hombre fuerte. También hay mujeres fuertes, por si acaso. Tal vez alguien me dice, machista, patriarcal. No. Mujeres y hombres somos fuertes. ¿Ya? Él es un hombre fuerte. ¿Cómo traduciríamos? Él es un hombre
fuerte. Todas las traducciones, reitero, van a estar bien. Siempre que no viene información, está bien, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Él, ¿cómo se dice? Él es un hombre fuerte. Pajma cholque chachau. Ah, Cholque chachau. Vale, Kijilat, ahí está, exacto, tal cual. ¿Alguien más tiene algo? Pajma cholque chachau. Listo. Eso está 100, Gilata, ¿vale? Igual te hayan estado. Para satisfacer a este término de modulación, podemos expresar también de este modo. Pa, new, así, ¿no? De diferente modo, ya nos decimos que es Haneu, Han, Chaman, Cha, Cha, Kiti. Es decir, en castellano estaríamos diciendo que él no es un hombre débil. Entonces, es otra forma de decir que si no es débil, entonces es fuerte. Entonces, hay dos versiones de traducción. La segunda estaría siendo modulada. La primera es una traducción más exacta, como verán, con otros recursos que nuestro Gilata usa. Se puede recurrir. En algún momento no hay, pues, no hay palabras para expresar. Entonces, negando se puede traducir. Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Vida, Hakau, muerte, Jiwañi. Pero muerte también se podría expresar Han Hakawini, ¿no es cierto? Entonces, eso por modulación de otra forma de hacer. ¿Vale? Paráfrasis, Aruna Kanaistañao, Yakarun Han Sumarstak Ukha. Esto sí nos va a servir mejor que el anterior. Les hablaba de largos textos que a veces no se entienden. Explicación de un término o fragmento. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? En textos con deficientes de redacción, omisiones o implícitos. Por ejemplo, sigue diciendo hombre fuerte. ¿Cómo pueden decir ustedes? Se requiere personas, se requiere personal, esto de la imagen, urgente, medio tiempo, lunes a viernes, 120 mensual. Así está. Aquí hay muchas informaciones implícitas que si convertimos a la Aymara tal cual, por ahí como que no se va a entender. Pero a ver, haremos el ejercicio. Por ejemplo, ¿cómo pueden decir? Se requiere personal urgente, medio tiempo, lunes a viernes, 120 mensual. Kunhamsu Kaimaraptaisna. A ver, para apurar un poco el horario, podemos hacer esto, ¿no? Tal cual está así medio literal, vamos a hacer. Se requiere persona. Hakeo hankak munasi, lakak munasi, hankak munasi, atak munasi, ¿cómo? Y luego diríamos, no vamos a aumentar palabras por ahora. Chicapacha, a ver si se entiende así. Luego vamos a parafrasear. Ahora, lunisat wirniskama puede ser refonemizado, como hemos hecho. Otros van a decir ya hay paxuru, ya hay ururu. Vamos a tomar esa sugerencia. Paxurut, urur, kama. 120 mensual. Sej, patak, patunkani. No sé si sacáramos en la radio tal cual, se entendería. Creo que no, mira.
Supongan que yo salgo en las locuciones de día, digo, Haqueo Hankak Munasi, Chica Pacha, Paxurut Urur Kama, Paxek Patak, Patunkani. ¿Acaso no sonaría mejor? Imagínense. Haqueo Hankak Irna Cañatac Munasi. Ahí estamos ya parafraseando para que sea más claro. Chica Pacha, o tal vez así Irna Cañataki. Podríamos traer aquí. Haqueo Hankak Munas Chica. Chica Pacha, medio tiempo, y Pacha no utilizamos así en Aymara, ¿no? Chikur o Chica Ur. Chikur Irna Cañatac. Haxurut Ururkam. Ahí, Haxej, dice, ¿no? 120 mensual. En castellano se entiende, pues, con esos implícitos. Pero podríamos decir, Zapap Haxej, Patak, Patunkan. Por este sector, a los pesos decimos Huaranca, más al oeste, creo que no. Huarancao. 1200. A 1200. Acá hay Huicoxtai. Wali kuya kuali ki kamaha. Akaroha kamanak piyatana. ¿Acaso no sonaría mejor así? Haqueo hankak munasi chikurir na kanyataki. Haxuruturur kama. Sapa paxak. Warank papatak. Papatakau paillasini. Entonces, esa es parafrasear. Aclarar en ciertos lugares para que sea más entendible, para que no sean mecánicos, robóticos. El chikur no sería mejor decir chikur kama y la cañataki. Chikur kam cham cañataki. Chikur kama. Inas hilata. Chikurut haipukamir nakanuka uka hagokipa wehanipi aske harakispater. Digamos que si es... Si sería todo el día, sería pues Urpacha, Chamjañataki, ¿no? Y Chikuru, Kama, hasta mediodía, Chikuru, Kama. A ver, anotaremos Kama entonces, ¿no? Pues ahí está. Listo. Las palabras en rojo, Kawilam Samichatak, Ukapi Yapsna, Sumame Sinpataki. Ukarua, paráfrasis Satilata Kuyakanaka. O sea, a veces es necesario hacer eso para que no salga tan mecánico y dice, Hakeo Hankak Munasi, Chica Pacha, no daba, ¿no? Haxurut Ururkama, Haxek Warank Papatak, o sea, vean ustedes, no se entendía bien, o por lo menos si se entendía, parece de alguien que ha tomado cursos de Aymara unas 2 semanas, digamos. Entonces, en ese tipo de situaciones usamos ese recurso. Ukataki Ujilat Kuyakanaka. Tukuyañataki. Notas, glosas, adiciones. Esto ya no es una técnica, son aclaraciones. Kahajoki pireja, hiwasa. Hajoki tanzania. Hanansta winak yaptañauka. Señani. Acá aroja, haniwan yapnakatakit. Acá yakharu uthaspan, señani. Acá, aymara nakaja, haniu corazón ukaroja. Yojo ukam hapokipap kanokaja. Chuyma ukaja pulmón sañmanara ukampe ukatu ukam hapokipta. Esas culturales, ¿no? Técnica. Lingüística, akaja machak aruskiu. Machak arucha. Apnakata heviati nakatukat ukampe apnakata. Esas kanancha winak kelkan ukau notas, glosas, adiciones, etc. Entonces, cuando el traductor hace coloca una información, yapa alguna información referente a uso de términos, aclaraciones sobre palabras que ha usado y que lo cultural es diferente, o alguna cuestión técnica que ha habido en el tema, ¿no? A eso se llama como notas, glosas, adiciones que pueden estar en medio de la traducción dentro del texto, o como pie de página, como cuando hacemos monografías, ¿no? Etcétera, etcétera, como cuando hacemos tesis o un ensayo. Puede estar al final de un capítulo si es que el texto está por capítulos, o puede estar al final del libro. Eso es Hilata Kuyakanaka. Por hoy me he extendido, creo, no sé cuánto tiempo. Les he abusido 18 minutos más. Van a disculparme, Hilata Kuyakanaka. Preguntas finales. Kunaish Tabina Kachuti.
hay preguntas finales o comentarios, discrepancias, críticas, igual, Hilata Cuyacanaka, bienvenido. Aló. Sí, le escucho. Hilata Vidal, Human Haspavaro, Hilata Wita, Kutukta y Hasmawa. Valiki Paisuma Gilata Elías. Muchas gracias. Cuando necesita algo voy a ir a la oficina. Muchas gracias, estoy ocupadito, disculpe. Valiki pone Gilanaka, Valiki Paisuma Gilata Elías, Ukamasti, Hurpuru Wasitati Cristiani, Akark Partayanu Kama Gilanaku Yakanaka. No. Paisuma Gilata Elías. Hepur Kama. Hayaya Hilata, Hayaya. Purpuro acá na suña kipsiñano campi nachi acá saskeatan ha acá poquipas es prohibido enamorarse su canaka hanukaka hilan ar sutapa ukanaka paniskeat purpuro hanu charum ran snaw hilat kuya kanakas hilata wita kumas kam ya paro kire que así tu katra ki kiña thalaktas kas hila Katrak. Kumaya kumikiri bajeta. Akartak tañan munata masinaka hilanaka hasta harur hubur akiwa wasita chikan siñani ñakira akiwa y hasta acá aksan munas kayas hilata Elías acá ñast awinaka apkat anisma akiwa apkat anirakisma acá WhatsApp tamaru miram suma anicinasa anipine acá bachameta anipine hilata witaku Hitira kapaya niskani. Apaya ni hilat, harus apa ini? Ya, balik. Ay suma, pertanyaan kuma. Arungkama hilata kuyakanaka.